Hola Roger, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿vos qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, súper feliz de acompañarte por acá. Compañero de mil batallas. Qué bueno. Ya tenemos ahí un buen prontuario de eventos, de espacios que hemos Sí, cruzado en estos años. sí, afortunadamente hemos hecho varias cosas juntos y bueno, seguimos en este proceso. Ah, bueno, Roger, ¿y actualmente a qué te has dedicado con todo este tema de la pandemia, con la parada de muchos procesos de forma presencial? ¿Cómo ha sido la vida de Roger por estos días o estos meses? Bueno, la verdad es que muchas cosas afortunadamente han seguido de alguna manera. El año pasado tuvimos la suerte a través de la organización que dirijo y cofundé con mi amigo Héctor González, Deporte para el Desarrollo, de tener muchos procesos a finales del año pasado y algunos a principios de este año. Lamentablemente muchos de eso quedó parado, pero nos dio como la posibilidad organizacional de seguir haciendo cosas, de seguir pensando, así tal cual. Como consultor, acá en el caso de Colombia, también he seguido como guiando algunos procesos, conversando con algunos proyectos que con las restricciones han podido seguir haciendo algunas cositas, pero mucho de planificación, básicamente. Yo el año pasado estuve en una racha de viajes bastante buenas, conociendo sectores, conociendo proyectos a lo largo de toda Colombia. Obviamente eso tuvo que parar, pero nada, con la mente todavía como en lo que se viene. Obviamente el trabajo con los chicos en las comunidades, con los entrenadores, con el deporte, pues está en pausa, pero se supone que es un trabajo que hay que continuar. Entonces, bueno, afortunadamente, como todos, también he hecho mucho uso de las redes sociales, cosa que en estos momentos ha sido fundamental para enlazar con personas, pues, en muchos lugares, personas interesadas en el trabajo que realizo. Justamente entre ayer y hoy estuve conversando con dos proyectos muy interesantes de acá de Medellín, ambos relacionados con boxeo, en Comuna 3, Manrique La Honda, y en Comuna 6, por ejemplo. Entonces, Boxeo para bueno, la vida, de pronto. boxeo para la vida, sí, uno de ellos. Y el otro, no recuerdo ahorita el nombre de los otros chicos, pero sí, tiene que ver como con el tema del boxeo. Tengo entendido que han estado relacionados con los procesos del INDER, pero obviamente ellos han seguido creciendo, han seguido haciendo cosas, y siempre se necesita como esa asesoría, de pronto de un psicólogo deportivo que ayude en el trabajo integral, con los chicos que ellos trabajan, con los adolescentes, hacia dónde dirigir ese proceso deportivo, que claramente también tiene que tener un componente formativo y de asesoramiento individual y social, ¿no? Para los chicos. Entonces, muy activo por las redes, afortunadamente. Como todos, pues aprovechando estos momentos para reevaluar, repensar algunas cosas y adaptarse. Es básicamente la palabra mágica. Sí, bueno, saludo especial ahí a Jairo, se une a este espacio de conversación, a Vladimirosa. Y Roger, sí, ese proceso de boxeo para la vida, digamos que tiene un antecedente y fue el proceso de camino al ring y de allí surgió Correcto. Diego Beltrán. Diego Beltrán hoy en día es selección Medellín de boxeo, es un joven de la onda que ha sido uno de los líderes de esta iniciativa que se ha sostenido ya, digamos que se logró ese objetivo de la capacidad instalada, del que se nombra mucho en esos procesos Exacto. sociales, es que la misma comunidad asuma, se empodere, entre comillas, de la continuidad del proceso y bueno, ahí se ha dado esa posibilidad, aunque obviamente con algunas dificultades del orden económico y más con las actuales condiciones, pero esperamos que se puedan dar esas articulaciones, se puedan ir dando ese fortalecimiento por parte de otras organizaciones. Sí, el otro nombre que se me había saltado era Saetas. El programa se llama Saetas, que también tiene que ver con boxeo. No forma parte de Boxeo para la Vida, pero tengo entendido que han como interactuado. Es como el mismo propósito a través del boxeo. Entonces, era como apenas un par de ejemplos de organizaciones y personas que me han estado contactando. De Montería en algún momento me estuvieron contactando, incluso fuera de Colombia, de Panamá, con los proyectos que llevamos en Venezuela. Ya muchos aliados y organizaciones nos han estado pidiendo qué le podemos ofrecer, o sea, qué opciones de adaptar
ese trabajo que ya venimos haciendo con las comunidades, con los entrenadores y docentes de distintas áreas y con los niños, para continuar y, bueno, seguir como a través de esta etapa y seguir trabajando, que las cosas no paren. Y Roger, un antecedente antes de que entremos en materia, pues con el tema central al que hemos convocado hoy, ¿cómo llegó Roger Rondón a la psicología aplicada al deporte para el desarrollo? Porque digamos que hay una tendencia, al menos desde mi perspectiva, mucho mayor al deporte de alto rendimiento, a la búsqueda del Sí. mejoramiento competitivo, de algunas herramientas de tipo táctico, estratégico, muy orientadas hacia el alto rendimiento, pero poco se han dado esas miradas también del deporte social comunitario, y usted ha sido una de las personas, y yo siempre lo he mencionado, donde encuentra uno esa orientación y que ha tenido una participación bastante activa en distintos proyectos, programas, estrategias, acciones. Entonces, ¿cómo fue esa llegada de Roger Rondón a esa perspectiva? Sí, bueno, yo toda la vida, desde los 6 años, pues prácticamente empecé con la práctica deportiva. Mi papá es una persona que siempre me ha inculcado como ese amor por el deporte, luego mis hermanos también. Y empecé con un deporte que obviamente es como súper insignia, súper representativo en Venezuela, como es el béisbol. Jugué 6, 7 años de béisbol. Luego duré un año jugando fútbol y béisbol. Y luego me enamoré totalmente del fútbol, dejé el béisbol y me dediqué pues hasta la universidad prácticamente a intentar tener una carrera deportiva ya en el ámbito profesional. Jugué sub 17, jugué sub 20 en algunas inferiores de clubes en Venezuela. Pero bueno, uno va haciendo como ese balance entre que si tienes el talento, en que si tienes la vocación, entre qué cosas te hacen falta. Al final en mi familia el tema del estudio también era muy importante, además mi talento no era demasiado deslumbrante en términos de fútbol, siempre fue muy bueno en general, pero de pronto ese salto profesional siempre tiene un componente ahí pues bien definitorio. Entonces al final entre todas esas cosas decidí estudiar. No sabía muy bien qué estudiar, siempre me llamó la atención psicología, decidí estudiar psicología, no con la intención de dedicarme al deporte, a psicología deportiva. Sí había tomado una electiva, tenía algunos profesores que te mostraban el mundo de la psicología deportiva como un área muy naciente, muy nueva en general, no una herramienta demasiado usada, pero bueno, te daban como luces. Yo quería dedicarme más que todo a la publicidad en un principio, pero antes de graduarme me conseguí con dos amigos de sociología que venían dando unos pequeños pasitos en el tema deportivo. Vi una foto en Facebook, así tal cual, de estos dos chicos en una cancha deportiva y se me prendió como pues el interés, les escribí, me dijeron, no, de una, vente, vamos a que nos ayude, seguramente puedes sumar. Y estaban efectivamente dando unos primeros pasos en un proyecto. Desde ese entonces, pues me embarqué en ese proyecto, es la misma gente con la que desarrollé el concepto de la organización Deporte para el Desarrollo, que hoy en día seguimos trabajando casi 8 años después. Y bueno, ya en ese mundo, como dices tú, afortunadamente, aunque no es un mundo tan amplio todavía, hemos hecho un montón de cosas con fútbol, fundamentalmente, con rugby, con béisbol, con algunos deportes no tan convencionales o individuales, atletismo, escalada, ahora pues algunas cositas con boxeo. Entonces ha sido muy interesante. Y como era un camino como tan fértil, pero tan poco explorado, eso también ha sido algo muy positivo, que nos ha permitido como ir nosotros como probando la metodología, desarrollando nuestros propios conceptos y en general también nos ha alegrado muchísimo que en Latinoamérica este enfoque ha crecido mucho más. Antes uno hacía el mapeo y conseguías de pronto dos o tres grandes organizaciones en África o en Latinoamérica que hacían este trabajo y muchas veces ni siquiera eran organizaciones locales, eran organizaciones canadienses, estadounidenses o europeas. Hoy en día pues han crecido muchísimo y no solo ONGs u organizaciones o empresas sociales o como la quieras llamar, sino bueno, escuelas de carácter comunitario, o sea, toda una cantidad de organizaciones y que forman una red muy bonita y muy interesante en el trabajo social. Entonces, bueno, ese es como básicamente el cuento corto de cómo llegué a este proceso. Claramente, en un primer momento me llamó mucho la atención el tema competitivo.
todavía forma parte como de las cosas que hago, pero bueno, por cuestiones de tiempo me dedico fundamentalmente a estos proyectos que ya vienen andando. Como te dije, he viajado mucho el año pasado, el año anterior también viajé bastante conociendo proyectos. Eso también te da como otra perspectiva y te ayuda como a incorporar también otras herramientas súper valiosas. Y bueno, súper agradecido y realmente súper afortunado por todas estas experiencias que me ha brindado Colombia ya en estos 4 años que estoy acá. Bueno, y pronto justamente estaremos, anticipamos de una vez, desarrollando algunos procesos con el Inder Medellín desde Deporte y Convivencia. Y ahí Roger Rondón obviamente estará aportando desde sus conocimientos, desde su experiencia, desde todo ese bagaje que ya tiene en el deporte social comunitario o en el deporte para el desarrollo. Roger, Ojalá. digamos que sí, no, seguro, ya está el compromiso y así lo haremos. Roger, en las actuales condiciones, pues lo que usted describe muchas veces implica una cercanía física, la presencialidad. Cuando hablamos de deportes de conjunto, la posibilidad de cohesionar, de establecer unos lazos de comprensión entre los deportistas que integran un colectivo, pero ahora con esa dificultad del encuentro, al menos físico, ¿cómo se ha dado esa posibilidad y usted cómo la percibe, hablando ya propiamente, no solo del deporte, sino de la actividad física, del ejercicio físico, de la recreación vista desde esa también configuración desde la casa? ¿Cómo la percibe usted en ese Claro. instante justamente? No, ha sido un reto enorme que pues yo he vivido en carne propia porque actualmente sigo siendo atleta, compito y entreno muchísimo en escalada deportiva, que es una disciplina súper exigente, que tienes que entrenar pues todas las cantidades de veces que puedas en la semana, 2, 3 veces a la semana, porque el cuerpo realmente pierde mucho, o sea, cuesta mucho acumular la fuerza, como la técnica y se pierde muy rápidamente. Entonces, pues yo he vivido como esa angustia que puede estar viviendo aquellas personas que traían como un ritmo deportivo bastante importante para competiciones o simplemente porque les gusta, se le apasiona un deporte. Y bueno, ha sido súper duro, ¿no? Obviamente no se puede, acá estamos hablando de deporte, que es como nuestra área. Obviamente pues han habido muchos muertos y han habido cosas muy importantes que ha dejado el virus, personas pues sin hogares, una gran cantidad de hechos lamentables, pero bueno, no dejando de lado y las personas que se dedican a un deporte, y no siendo esto más banal ni mucho menos, sino simplemente son realidades de vida distintas, pues ha sido un reto bastante importante porque son personas que tienen un nivel de vida diferente, traen una dinámica diferente, donde además el deporte realmente forma parte de tu rutina. Realmente es un proceso, como dices tú, no solo individual, sino de socialización. Así sea un deporte individual, uno siempre pues va al gimnasio o vas al aire libre, en mi caso, por ejemplo, a la roca o a algún lugar, y siempre es como ese encuentro con los compañeros, esa camaradería que en este caso pues ha tenido que estar un poquito en pausa. Sobre todo, ya hay algunos países de Europa que han ido como reactivando, pero aquí en Latinoamérica, pues en general, todavía seguimos muy pegados con el tema del confinamiento. Independientemente de si practicabas un deporte individual o grupal, creo que a todos nos ha afectado muchísimo. Y bueno, hemos tenido que buscar alternativas caseras para poder seguir estando activos. Algunos obviamente tienen un mejor espacio para hacerlo, otros son un poquito menos afortunados y de pronto viven en una casa, un apartamentico un poco más pequeño y no tienen mucho rango de movilidad, pero en general todo el mundo ha tenido que tomar como cartas en el asunto y bueno, ponerse activos y sobre todo lidiar con el tema mental, el tema de la ansiedad, que obviamente a todos, deportistas o no, esta situación nos genera como bastante ansiedad, ¿no? Sobre todo porque es como un tema indefinido, que no sabemos muy bien cuándo va a mejorar, pero la ansiedad como esta ansiedad de la que te hablo, esta ansiedad deportiva, de sentirte que estás perdiendo ritmo, resistencia, fuerza, flexibilidad, cosa que te costó tiempo, recursos, incluso pues invertiste dinero en eso, en tener como un rendimiento físico importante. Entonces, bueno, son como muchas fuentes importantes, sobre todo de eso, ¿no? De ansiedad en un principio. Y a veces buscar esta motivación para seguir puede ser
súper difícil e incluso puedes necesitar algún apoyo externo, alguna persona, llámese psicólogo, amigo, otro atleta, que te permita como volver a coger ese ritmo, ¿no? Que de alguna manera, no igual al que traías, pero que te permita seguir como en el proceso, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Roger, miremos si podemos mejorar ahí el sonido, que tiene un pequeño ruido, no sé qué será. ¿Qué será? No sé. ¿Será que pega acá cuando rebota? ¿Qué será? Después miramos si en la grabación a ver para identificar qué es, pero se filtra un pequeño ruido ahí. ¿O será de la calle? ¿Será? Ah, no, ahí ya mejoró. Creo que de pronto era el contacto. Creo que era el contacto, pero ya ahí mejoró. ¿Ahora? ¿Será? ¿O Perfecto, igual? perfecto. No, mejoró Ay, muchísimo. listo. Me Era eso, hubiese era dicho, eso. me hubiese dicho antes. Estaba esperando el momento. Bueno, Roger, en el tema propiamente dicho de su experiencia, porque pues, ha tenido una fortuna, que es el Sí, viajar. Ahora ese viajar está ausente. sí, Yo me atrevería a decir que conoce buena parte del territorio antioqueño, colombiano, incluso por encima de muchos locales. ¿Qué ha sí. representado para ustedes esa ausencia del desplazamiento, del viaje, el hecho de estar en un encierro, digamos, desde esa mirada también como psicólogo, usted que ha percibido y también cómo ha acompañado a otras personas, en este caso deportistas o personas que practican alguna actividad física que no llegue a ser deporte, porque propiamente no toda actividad física llega a esa categoría. Mira, realmente Diego, difícil obviamente es como la palabra, sin embargo, pues también hay que tener como un poquito de entendimiento de que esta situación pues trasciende un poco lo que puede ser la carrera profesional de cualquiera o de pronto las expectativas o los planes que tenías a nivel laboral o personal para los próximos meses, ¿no? Pero bueno, claramente que estoy súper ansioso de volver a retomar este ritmo. Igualmente cuando lo retome me imagino que bueno, que habrá que tener todas pues las medidas de seguridad posibles. Pero la verdad es que tengo como muchas muy buenas expectativas de que en el momento en que retomemos, pues será con más aprendizaje, será incluso mucho mejor de lo que veníamos haciendo, tratando de capitalizar todas esas ideas, todas esas buenas ideas que se han ido ocurriendo durante este periodo, ¿no? De confinamiento. Y es así la respuesta, o sea, básicamente difícil, pero con ese entendimiento, tratando siempre de tener como esta madurez de que este es un tema bueno, que nos trasciende totalmente, pero que en algún momento volveremos a hacer lo que nos gustaba tal cual. La verdad es que me ha pegado mucho, tanto por ese lado como por el lado también de la escalada, la verdad. O sea, uno siempre está buscando nuevos lugares a donde ir, nuevos lugares a donde salir. Me gusta mucho practicar deportes al aire libre, entonces de alguna manera me ha pegado por esas dos vías. Sin embargo, por el tema del trabajo en casa, no tanto porque sí estoy como acostumbrado a trabajar en mi espacio, a construir como las propuestas en casa. No suelo estar en una oficina, afortunadamente desde que salí de la universidad he tenido la suerte de gestionar mi tiempo, de trabajar en proyectos que me gustan y que no me demandan como demasiado de este tema. Entonces ha sido difícil por esas dos vías, por el tema de mi práctica deportiva y por los viajes, pero seguimos adelante. Roger, ahí otra vez se está Otra vez. desmejorando el audio, sí. No sé Ay, qué si mal. sea un contacto del cable o algo. Ahí mejora, pero sí, otra vez se dañó. Miremos a ver qué es lo que pasa. Ahí como que mejoró. Porque si lo hago, Roger, ¿cómo lo ves? no, ahí Lo se que vuelve a dañar. Se me vuelve a arregla y ya dañar. mismo, sí, no Porque sé si si es lo, un si lo hago sin contacto. audífonos, creo que no sería muy buena idea. No se escucha No, bien. creo que el audio sería muy malo. A ver, ensayemos. No se escucha, de hecho. Toca ahí Raro, sacrificarnos, qué pero sí raro, se qué raro. filtra ahí un ruido. Pero bueno, intentemos hacerlo audible al menos esos minutos que conversemos. Roger, y la intención de quedarse acá en Medellín, ¿qué lo trajo usted por estas tierras? Porque obviamente usted como venezolano que venía también desarrollando y sigue desarrollando, de hecho, procesos interesantes en su país, ahora en las fronteras, toda la dificultad que ha implicado esa migración.
venezolanos, que han llegado muchos acá. Bueno, Mauricio Benítez nos dice que no afecta mucho el ruido. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo para él desde Buenos Aires, Argentina, que se conecta. Decía, ¿qué fue lo que motivó a Roger a venir a Medellín, instalarse en esta ciudad? Bueno, mira, yo la primera vez que estuve en Medellín fue en el año 2014, ya hace casi 6 años de eso. Tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio metodológico con mi organización y otra organización de acá de Medellín, el Grupo Internacional de Paz, a quien mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Hicimos un intercambio metodológico, establecimos una conexión, pues, así como estamos tú y yo ahorita hablando. Ellos tenían un proceso interesante en Guaviare, en el departamento de Guaviare, en San José. Y bueno, estuvimos hablando como con la posibilidad de venir a Medellín, hacer un intercambio metodológico con ellos y además yo coordinar un poco lo que era este proceso en San José del Guaviare, que era con fútbol y como ellos venían trabajando un poco más el tema del béisbol en ese momento, pues fue un momento oportuno para yo venir y conocer también un poco acá. Vine con mi socio y amigo Héctor González, estuvimos por acá 15 días más o menos. Después de eso, obviamente retornamos a Venezuela, seguimos trabajando y en el año 2016, a mediados, me contactan nuevamente algunos contactos pues que había dejado acá, valga la redundancia, amigos y contactos que había dejado, a ver si tenía la disponibilidad de coordinar un proceso que se estaba abriendo a través de cooperación internacional. Lo pensé, me organicé un poco, conversé con mi equipo de trabajo allá y bueno, tuve la posibilidad de venir a explorar al menos unos meses este trabajo que siempre supimos que era súper interesante. Nosotros desde Deportes para el Desarrollo, aunque somos una organización con orígenes en Venezuela, siempre nuestra visión y alcance de trabajo sabíamos que era bastante larga, o sea, con un potencial de ser la referencia en esto no solo en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Y eso iba en algún momento a conllevar a que conociéramos o estuviéramos más involucrados en procesos que salían del país. Y bueno, me tocó a mí el caso, como les ha tocado también a otros chicos de la organización que trabajan conmigo, pero ha sido más ida y vuelta, ¿no? Cuestión de meses, de intercambio. Yo me he quedado mucho más tiempo acá, también abriendo otros espacios. Estuve en este proceso durante casi un año. Luego ya me dediqué también a conocer otros procesos de otras ONGs, a los cuales pues hoy en día sigo acompañando, con los que hice una gran amistad con los directivos y el personal. Y nada, luego se me fue abriendo pues otros caminos, abriendo, y seguimos en esta rueda. Y la verdad es que, bueno, llevo ya casi 4 años acá, como te decía antes y como recalcabas tú hace un momento, trabajando y la verdad es que no sé cuánto tiempo más esté por acá, no sé qué me deparará luego los años siguientes. Obviamente siempre yo estoy como con la mente muy abierta y muy orientado a conocer nuevas experiencias, a enlazar con nuevos contactos y nada, poder ir como dejando un poquito de ese conocimiento y de experiencia que yo sé que es muy valioso para esas organizaciones a veces pequeñitas, pero que hacen un gran trabajo en las comunidades, no solo de Medellín, de Antioquia, de Colombia, de Latinoamérica. Así que en esta estamos, aquí en esta rueda girando. Roger, usted se ha ido abriendo campo en un espacio que en cierta medida todavía es muy fértil, todavía es muy sincero, hay que decirlo abiertamente, la psicología aplicada al deporte apenas viene creciendo en todas sus posibilidades. María, un abrazo gigante para ella, una gran docente que también ha hecho parte de muchos procesos en los que hemos participado. Decía Roger, ¿cómo fue, digamos, cambiar ese paradigma del psicólogo tradicional orientado al alto rendimiento, esa búsqueda de potencializar, digamos, la predisposición a buscar el logro deportivo, pero dar otra perspectiva más psicosocial, una perspectiva más de transformación social, de tener efectos en comunidades en las cuales se usa el deporte como una herramienta? ¿Cómo fue esa transición o ese giro al rol del psicólogo? Bueno, el periodo universitario fue súper clave. Yo tuve la posibilidad de empezar a interactuar con equipos deportivos en el periodo universitario y, y fue muy clave porque había otro grupo de estudiantes que estaban un poco más avanzados que yo, que venían también haciendo algún trabajo y pude aprender mucho de ellos. Tanto las cosas buenas como algunas cosas malas que de pronto, oye, no me gustaba o no, o de pronto yo lo haría diferente, ¿no?
Entonces, ese periodo fue muy, muy importante y me ayudó mucho a ver que era una muy buena opción para poder dedicarme, que todavía no estaba como muy claro, pero efectivamente era algo con lo que yo tenía mucha afinidad. Había estado en una cancha de fútbol, en el deporte durante mucho tiempo de mi vida. Era un espacio donde yo me sentía muy acorde y donde sentía que ahora tenía una gran cantidad de herramientas que combinadas con mi vida deportiva y ahora la psicología, pues podían salir cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me fui. Cuando yo comienzo a explorar un poco más desde la perspectiva del típico o del tradicional psicólogo deportivo, deportivo con equipos, con clubes, eh, uno se va dando cuenta que muchos de los factores de riesgo, que los problemas que traen los chicos, que están casi por ser firmados, o sea, por ser contratados en un equipo profesional, que están por iniciar una etapa competitiva profesional, son problemas muy parecidos a los que viven los chicos en las comunas, en estados de carencia, en situación de carencia. Y que lo diferencia es que, bueno, tienen un talento que los ha permitido como apuntalarse a casi lograr una meta deportiva, pero la verdad es que si no lo logran, están ahí como en una delgada línea peligrosa, ¿no? Porque muchas veces no tienen los estudios, no tienen un proyecto de vida de ningún tipo, tienen muchos factores como peligrosos rondando, muy vinculado al tema de pertenecer a bandas, consumo de sustancias, o sea, una gran cantidad de cosas, pues, que uno diría que un chico, un sub-15, un sub-17 de un equipo profesional está alejado de eso, pero la verdad es que no. Entonces, esto me ha motivado siempre mucho a dirigir el trabajo y el enfoque cada vez que se pueda a las bases, al tema formativo, al trabajo con los chicos, a entender que antes que un atleta tenemos ahí una persona que puede dar mucho a su sociedad, un ciudadano que puede formarse a través del deporte y ser un profesional en el deporte, ya sea un psicólogo deportivo, un fisioterapeuta, un nutricionista, cualquier cosa, o fuera de ello. En ambos casos es muy valioso. Entonces, por eso siempre he tenido como un pie en ese tema formativo del deporte para el desarrollo, porque es súper fundamental, no solo en el fútbol, sino en las distintas disciplinas, atletas olímpicos, o sea, y es una realidad no solo de Colombia, no solo de Venezuela, sino latinoamericana en general. Entonces, eso es un poco, esa ha sido un poco la situación que me ha motivado a darle como un poquito ese giro siempre más formativo, social, dirigido como a las bases y no solo enfocarse en el deporte competitivo, que también lo he hecho y que también es muy importante y que también es un área muy interesante, pero bueno, siempre como tomando el balance de esas dos cosas, ¿no? Que antes no se entendía tanto así, antes el enfoque era netamente mucho más hacia lo competitivo. Roger, y también, digamos, otras posibilidades, otros campos de acción, por ejemplo, la psicología clínica, en su caso la considero como una alternativa. ¿Qué de clínico tiene Roger Rondón cuando aborda un grupo, cuando se encuentra en una interacción frente a un otro, sea un sujeto o sea un grupo específico con el cual se desenvuelve? La verdad es que afortunadamente mi formación como psicólogo fue bastante integral en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, una de las mejores escuelas de psicología de América Latina. Afortunadamente, a pesar de la crisis, han luchado muchísimo, no solo la universidad, sino la facultad ya específicamente por mantener unos altos estándares de formación. Y bueno, yo también en la universidad fui muy curioso y siempre tomaba muchos otros cursos, siempre traté de que mi formación fuera lo más integral posible. Afortunadamente recibí muy buena formación en términos de psicología clínica, tanto con adultos, con adolescentes, con niños, evaluación psicológica, que no es lo mismo, pero se parece, se complementa a la clínica. Y sí, o sea, la verdad es que sí me gustó, pero nunca me vi como por esa línea. Siempre, como te digo, fue una persona muy, muy inquieta, siempre fui muy emprendedor. Yo creo que una característica interesante a nivel personal es que he aprendido y siempre me ha gustado y no le he tenido miedo a trabajar en contextos desestructurados. O sea, no, a veces uno está acostumbrado a ver el psicólogo o al menos uno que conoce pues el entorno, que a veces el psicólogo es como más cuadradito
a la hora de aproximarse a muchas cosas, ¿no? Muy apegado a la teoría y eso es muy importante porque obviamente la teoría te da, pues es un bagaje que te permite tener una guía en tu accionar. Pero cuando vamos al mundo real nos damos cuenta de que la cosa no funciona tan igual o no, o de pronto en ese caso que tú estás trabajando no funciona como tan apegado a la teoría. O trabajas con pocos recursos, o trabajas en situaciones donde los chicos no saben leer, no saben escribir, entonces a veces las herramientas que te enseñaron en la universidad para hacer una evaluación están muy apegadas al tema, a ese hecho de que el chico sepa escribir, responder una prueba o hacer, o hacer X cosa. Entonces, siempre me ha tocado pues trabajar en contextos desestructurados, tanto con el deporte como con otras cosas, en el entorno comunitario, básicamente. Y sí, siempre hay herramientas clínicas, claro, porque en la aproximación de la psicología del deporte, incluso cuando trabajas con grupos, siempre hay un espacio para la aproximación individual con el atleta. Y obviamente que el rendimiento de ese atleta va a estar permeado, va a estar directamente relacionado con lo que hay acá y cómo ese atleta se relaciona con su mundo, en lo personal, qué motivaciones tiene. Puede ser, o sea, puede tener el mejor físico del mundo, puede manejar la mejor técnica, puede estar, como dice uno, volando, pero si el atleta acá pues no está muy claro o tiene una cantidad de cosas, problemas personales, etcétera, obviamente eso se va a ver reflejado tanto en su integración con su equipo, tanto como en el involucramiento y el rendimiento de su disciplina. Entonces, bueno, claro que no es lo primero que uno hace, pero en la psicología deportiva también uno puede de pronto evaluar eventualmente algún atleta en particular o algún miembro del equipo y claramente siempre está como ese proceso de entendimiento, de tratar de entender lo que sucede como en esta dinámica grupal a través de procesos. Si de pronto ese psicólogo deportivo tiene una postura un poco más psicoanalítica o tiene herramientas de la narrativa o de pronto existencialista, todo eso, o sea, cabe perfectamente siempre que sea como en pro y en beneficio de los objetivos del equipo y estén alineados con la intervención que tú estás planteándote. Claro, es tener unos recursos allí y saber en qué momento hacer Sí. cuenta o dar cuenta de ellos. Salud Pero, especial para... pero, pero hoy Dale, por dale. hoy, pero hoy por hoy, pues la verdad es que no sé si en algún futuro vuelvo a retomar de pronto la psicología clínica y me especialice más por ese tema también, pero por ahora pues está un poquito descartado, Bueno, pero igual no se cierra a las alternativas. Saludo especial para a nada. Zonaita Posada. Dice formación para la vida es la clave, el deporte como contexto. Y una palabra que le gusta mucho a la comunicadora Diana Estrada, que también se conecta, el contexto. Roger, hablando de ello, ¿qué diferencias ha encontrado a nivel sociocultural de lo que ha sido esa experiencia en Venezuela y en otros países? Porque usted no solo ha estado en Colombia y Sí. Venezuela, pero hablemos propiamente de esa dualidad Colombia y Venezuela, porque digamos que intuimos que hay afinidades, hay elementos en común, pero también hay otras características disímiles entre un país y el otro. ¿Qué ha encontrado usted en esta experiencia y en este tiempo que ha transcurrido por acá y que ha recorrido buena parte del territorio colombiano, incluso sectores a los que pocas personas acceden muchas veces? Sí, sí, sí. No, es muy interesante porque a veces se cree que porque somos países vecinos o hermanos o que tenemos este vínculo tan delgado, este, nos parecemos en todo. Y la verdad es que la diversidad cultural, tanto de Colombia en sus distintas regiones como de Venezuela y entre los dos países, pues es muy grande, ¿no? Este, básicamente una de las cosas fundamentales es que se me hace muy difícil, por ejemplo, cuando hacemos programas en algunas comunidades acá de Antioquia o de Medellín, trabajar con otro deporte que no sea el fútbol. La pasión y obviamente la afición tan grande que sienten los niños desde tan pequeños por el fútbol es como imposible a veces quiero como permitirme mostrarles otros deportes o llevar como un frisbee para jugar ultimate o un balón ovalado para jugar rugby o alguna otra cosa y a veces es bien difícil. Sé que hay sectores pues donde se practica de pronto béisbol o algunas otras cosas, pero en general esto es un poquito más complicado. En Venezuela es un poquito más variado, porque si bien la fanaticada, la pasión por el fútbol ha crecido muchísimo en los últimos años, a veces los chicos están como mucho más abiertos y a veces están mucho más familiarizados de pronto con un poco el béisbol u otros deportes, no es tanto así como con el fútbol 100%.
Eso es como lo principal y para lo cual siempre voy como muy, muy preparado, que me van a pedir fútbol 100%. La otra diferencia puede ser en relación un poco como a las temáticas eh, enmarcadas en las relaciones pues, sociales y los peligros que los chicos enfrentan. En Venezuela nosotros nos enfocamos muchísimo en el trabajo de la prevención de la violencia, ¿ok? No de la violencia organizada por combos, sino la violencia muchas veces individualizada y también el microtráfico, ¿ok? Son como dos problemáticas que si me tocara como enumerar en un primer momento, pues están ahí bien, bien marcadas. Acá está mucho el tema de la pertenencia a los combos, ya desde un punto de vista mucho más organizado, es algo mucho más natural. Y también el tema del, obviamente, el consumo de sustancias, acá en las comunas es mucho más presente y se trata con mucho menos tabú de lo que se trata en Venezuela. En Venezuela a veces en las barriadas claramente consigues como el tema del microtráfico, pero no tienes de pronto un alto consumo, o al menos no fue lo que yo vi cuando en el periodo que estuve más intensamente trabajando en las barriadas de Caracas, no tienes como ese alto consumo que de pronto ves cuando te metes acá en las comunas, niños, pelados, como dicen ustedes, muy pequeños ya en las esquinas, pues consumiendo, fumando y haciendo una gran cantidad de cosas que uno no, de pronto no esperaría. Del resto, bueno, a nivel personal, obviamente no tengo ninguna queja, tanto en la costa como acá, pues que es la región como un poco más andina acá en Antioquia, ni en Bogotá. O sea, siempre he sentido como un cariño muy, muy lindo, porque las comunidades siempre son muy, muy agradecidas, pues cuando uno tiene la intención de trabajar con ellos como con las mejores vibras. Entonces siempre con sus diferencias, obviamente siempre el costeño es muy diferente al, al paisa y el de otras regiones, pero siempre es una linda experiencia poder como conectarme con esas sensaciones, con esos sentimientos. He trabajado mucho, como dijiste, a finales del año pasado estuvimos trabajando mucho en las fronteras, específicamente en el norte de Santander, por Cúcuta. Y bueno, también ha sido una experiencia bastante fuerte y que obviamente me toca directamente porque bueno, son mis hermanos venezolanos pasando grandes necesidades allá en la frontera, viniendo a probar suerte acá en Colombia y bueno, son muchos los que se quedan como en una situación de ahí como de stand-by, o sea, como en el medio, en pausa, ahí en Cúcuta y bueno, al final obviamente muchas de esas consecuencias las pagan los niños, los adolescentes y afortunadamente hay muchas organizaciones, tanto colombianas como venezolanas que trabajan desde este lado, desde Colombia, intentando aliviar un poco esa situación, desde lo nutricional, desde lo deportivo, desde la educación. Entonces, bueno, eso también es como un aliciente muy, muy chévere, porque aunque a veces la gente o en los medios de comunicación se crea que eso es una situación de la que nadie se encarga, hay mucha gente a la que le duele, tanto colombianos como venezolanos, que estamos en una mejor posición como para pensar soluciones a ese tema. Efectivamente, o sea, estamos en eso montados, estamos trabajando en eso, pero claramente se necesita, o sea, una cantidad importante de recursos, una gran cantidad de apoyo también de instituciones privadas, de instituciones públicas, y bueno, en eso estamos, pero súper, súper agradecido, Diego, de que mi trabajo profesional realmente esté y pueda servir y contribuir en un granito de arena para aliviar a través del deporte, a través de la psicología, la situación de tantos chicos que viven situaciones tan diferentes. A veces uno cree que bueno, sí, voy a la comuna, juego fútbol con ellos y ya, obviamente eso no es todo lo que se hace, hay todo un plan, pero el simple hecho, a veces, ese simple hecho de compartir con ellos ya es un posible cambio, o sea, que ellos vean un modelo diferente a seguir, que ellos escuchen una nueva influencia, que alguien les comente, les diga que efectivamente si trabajan duro, si tienen disciplina, si se dedican, pueden lograr algo importante en su vida. Eso a veces puede parecer muy tonto, pero es muy importante para estos chicos. Y yo súper feliz de formar parte de eso. Roger, y no puedo dejar de lado ese tema porque es totalmente vigente y se relaciona directamente con su nacionalidad, porque Claro. digamos que circula por allí también una corriente a veces de rabia, de malestar, incluso podemos nombrarlo como xenofobia con respecto a los venezolanos. Ha ido creciendo mucho la llegada, obviamente, de venezolanos a nuestro país y puntualmente a la ciudad de Medellín como un contexto receptor, como una ciudad receptora. Pero, ¿cómo lo ha visto usted? Y que, aparte de sus vivencias, pues esas personas con las que ha interactuado, también provenientes de Venezuela.
Mira, yo formé parte justamente de una generación en Venezuela que, que le tocó vivir este tema muy de cerca y muy fuerte, ¿no? Desde que estaba en la universidad, me tocó en muchas ocasiones, pues, decidir si intentábamos luchar por ganar espacios para la libertad, para la opinión, para las cosas buenas, o nos dedicábamos 100% al estudio, que no era como para mí, no era realmente una opción, ¿no? Porque estaban pasando cosas demasiado importantes en el país e históricamente los estudiantes han sido pues una fuente importante de cambio, de transformación y de motivación para el resto de los sectores de la sociedad. Y tanto yo como muchísimos otros compañeros pues tuvimos digamos, la decisión de empezar a trabajar en ese momento por esa Venezuela que queríamos. Sin embargo, sabíamos lo difícil que era, sabíamos lo que había avanzado, como el daño en la sociedad, y de alguna manera hicimos lo que pudimos, hicimos lo que estaba en nuestras manos, lo que podíamos, incluso luego de que finalizamos nuestra etapa de estudiantes, muchos se dedicaron a tener organizaciones, a ser líderes en sus empresas, en la política, en muchos lugares, intentando generar cambio. Ese cambio evidentemente no fue posible en la totalidad, obviamente ese trabajo no es que sea un desperdicio o no haya valido la pena, pero no se logró como las expectativas que se tenía pues de un cambio general en la administración del país, que girara como hacia otra visión. Yo desde ese momento, pues no había que tener no había que ser mago, no había que tener una bolita mágica para saber cómo estas grandes consecuencias a nivel social que iba a traer como toda esta problemática, entre ellas obviamente esta migración forzosa, este tema que ha creado tantos refugiados ya hoy en día, tanto en Colombia como en muchos otros países, que son personas que ya le estaban pasando mal en Venezuela, muchos, otros tenían una situación un poco más cómoda y se han aventurado pues a otros países a probar suerte, algunos se han vuelto a Venezuela pues sintiéndose peor porque no lo lograron, otros efectivamente sí lo han logrado, otros están en ese proceso. Entonces, de alguna manera, este tema claro, me toca muchísimo, pero sin embargo era algo que ya estaba en el panorama. Ahora lo que toca es como, bueno, no deja de doler, no deja de ser algo muy importante, pero yo tengo como esa sensación bastante chévere de alguna manera de que desde hace mucho tiempo he estado vinculado con procesos, con planes, con ideas que han intentado como atacar un poco ese problema. Y estando aquí en Colombia, también tengo como ese buen sentimiento de que tengo un equipo de personas con mis socios que están trabajando en Caracas y no solo en la región capital, sino en los distintos departamentos del país. Y oye, es como una sensación bastante chévere a la que tratamos de sacarle el mayor provecho posible. Aunque ha migrado tanta gente, obviamente en Venezuela todavía queda un montón de personas queriendo echar el país, como decís, echar el país hacia adelante, tanto niños como jóvenes, gente que tiene organizaciones. Y bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de ese cúmulo, de ese ecosistema de personas que están intentando mejorar la situación. Yo tengo la posibilidad también de hacerlo desde este lado. Obviamente cuando viajo a las distintas regiones siempre me consigo algún niño, algún adolescente compatriota que me saluda como con mucho cariño y a veces hay que decirlo, porque no, a veces es un poquito lamentable que lo que decías tú, para protegerse ellos un poco como de ese aislamiento, de esa xenofobia o de esa señalización, intentan de pronto pues no resaltar mucho con el tema de que son venezolanos, ¿sabes? Intentan hacerse pasar de pronto copiar un poco el acento de la región, o sea, pero es que te digo que me los he conseguido en Tolú, o sea, en Sucre, en Córdoba, en Montería, o sea, como que en cualquier lugar a donde vayas siempre va a haber un chico venezolano que además está en una situación siempre bien delicada, ¿no? La idea es seguir trabajando por ese tema, la idea es seguir trabajando también con los niños colombianos, que también que me consigan estos equipos para que ellos puedan como generar un proceso de integración mucho más satisfactorio para este chico. O sea, es como de lado y lado, pues. Siempre se tiene el tema de que es de un lado, pero la verdad es que es de lado y lado. Tanto quien llega como quien recibe es como un proceso ahí. Yo en lo particular, la verdad es que me he sentido súper bien.
Obviamente mis condiciones de vida son diferentes, ya uno llega como profesional, llego como en otra esfera, pero obviamente siempre estoy muy, 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 muy conectado pues con toda esa situación de mis compatriotas acá en el país. Posibilidades de verse en otras, para recrear y creer dispositivos transformadores. Nos dice Maí acá, una docente muy comprometida también con la transformación desde ese rol. El tema de la docencia, la enseñanza, usted también ha estado como conferencista, actualmente se encuentra incluso desarrollando, pues digamos, desde otra perspectiva, porque es la producción audiovisual, también desde el video, otras formas de generar otras narrativas, de promover otros Correcto. discursos, generar al menos movilización en imaginarios que a veces están asociados con la violencia. ¿Cómo se describe el Roger Rondón desde esa perspectiva? Bueno, es que hay un tema muy importante que es que, si bien te decía que han ido creciendo cada vez más la cantidad de organizaciones que se dedican a este tema o profesionales, muchas veces hay un tema del que se carece o es una debilidad, que es que muchas veces no se escribe lo que se hace. Entonces, no tienes como ninguna referencia en línea, en internet, solamente más allá de pronto una foto o alguna referencia en un programa, pero son pocos los programas y los profesionales que se dedican a escribir sobre este tema porque además hay poquitos profesionales. Entonces, si le sumas de que esos poquitos no se dedican como a sistematizar algunas de esas experiencias, pues es difícil. Los espacios académicos siempre están muy ganados a que personas como tú, personas como yo, que hemos tenido como distintas experiencias en este mundo pues del deporte social y la psicología deportiva, transmitamos como algunos de estos conocimientos. Justamente dentro de las personas que se contactan conmigo, gran parte, o sea, un cúmulo importante, son jóvenes profesionales, estudiantes de psicología que quieren dedicarse a la psicología deportiva o con enfoque social o competitiva. Y la universidad muchas veces no les ofrece estos espacios formativos, ¿ok? Una que otra electiva o algún curso que le propinan, pero la verdad es que no suele ser muy, muy completo. Entonces siempre es un espacio también muy aprovechable, ya pues quien nos conoce sabe que hemos compartido espacios en algunas universidades hablando de estos temas y siempre pues la participación es buena, pero casi siempre son las mismas personas. Entonces siempre es como chévere también poder ir masificando el enfoque, mostrándolo. Hay muchísimas personas, o sea, yo me sorprendo todavía de la cantidad de personas que nunca han escuchado que existe el enfoque de la psicología del deporte, y la verdad es que hay muchísimo que se puede hacer, o sea, dentro del deporte, ¿no? Y bueno, no, súper agradecido porque sé que muchos, como te digo, muchos chicos, muchos jóvenes estudiantes, parte de esos materiales de esos contenidos que yo he compartido por mi página de Instagram, por el canal de YouTube, que luego les doy como las coordenadas para que también ahí se metan y revisen un poco de la información, ha servido como motivador. Y eso es muy chévere porque uno a veces subestima, o todavía sigue a veces como subestimando un poquito el poder de las redes, pero la verdad es que te permite llegar a muchísimas personas y tocar a múltiples personas de maneras inimaginables. Entonces por eso le estoy metiendo mucho, mucho músculo, mucha energía, mucha fuerza al tema de las redes sociales, sobre todo difundiendo contenidos, a veces académicos, a veces experiencias personales, a veces de estos viajes, también promocionando y dando a conocer proyectos. Eso es muy importante porque a veces hay proyectos tan increíbles que hacen, o sea, que hacen la diferencia en la comunidad en la que están y no se dan a conocer o no los conocen. Entonces, bueno, mi plataforma todavía está como en crecimiento, se está desarrollando, pero en la medida en que siga creciendo, va a ser mucho más útil poder darle como vistosidad a estos programas, que también es una ayuda bueno, que agradecen muchísimo y yo con todo gusto a quien pueda ofrecérsela también se la ofrezco. Saludo especial a Edison Ospina que se conecta y aprovechemos, Roger, para dar esas coordenadas, como usted dice, de una vez para que la gente que se ha conectado y ya para ir cerrando también, para ir concluyendo, contemos dónde pueden encontrar esos contenidos que usted está produciendo. Bueno, mira, lo primero que quiero invitarlos es a que sigan las redes sociales de mi organización, @deporte desarrollo, pegado en Instagram. Ahí van a conseguir el canal de YouTube que también tenemos, ahí van a conseguir fundamentalmente el trabajo que hemos hecho desde esa plataforma, que como les digo ha estado muy focalizado en distintos sectores de Venezuela. Yo también he hecho algunas cositas desde esta plataforma, pues de Deporte para el Desarrollo acá en Colombia,
Pero el fuerte de eso ha estado en Venezuela. Hoy en día también tenemos mi compañera y amiga Claudia Contreras, que es la gerente general de nuestra organización. Hoy en día también vive en El Salvador. Ella trabaja muchísimo con los temas de rugby femenino, los temas de género, y también tenemos la posibilidad pues de ir expandiéndonos hacia Centroamérica, que pues es una plataforma bien interesante. Entonces, por ahí es @deporte desarrollo. Yo, mi cuenta, pues la que he ido dedicando a montar como los contenidos asociados a mis viajes, al trabajo acá en Colombia específicamente, sería @deportivamente canal, ¿ok? @deportivamente canal. Ahí pueden conseguir el link al canal de YouTube, que es Deportivamente. Ahí hay temas de psicología del deporte, el enfoque social en el deporte, algunas otras curiosidades. Me gusta mucho hablar de temas culturales también en el tema deportivo. A veces se me hace un poco más difícil porque, bueno, hay que sentarse como a escribir un poco más, pero por ejemplo aspectos como el haka del rugby, que son como temas extradeportivos, pero que hacen una linda mezcla ahí como social, cultural, como bien interesante. Ahorita recientemente estuve hablando de lo que es la vinculación entre el deporte y la guerra, por ejemplo, que tiene como todo un vínculo a lo largo de la historia. Entonces, bueno, ahí voy como desarrollando todas esas ideas que me han ido llegando, todos esos pensamientos intensos acerca del deporte, vinculándolo con la psicología, con la sociología, con todas esas cosas que me apasionan. Y finalmente, bueno, mis redes personales, @roger.rondón, que ahí coloco pues más contenido como a nivel personal, pero también pueden conseguir algunas cositas de mi trabajo. Así que los invito a que me sigan por ahí, a que estén atentos a la información si les gusta esto, y súper atentos siempre a conversar, a reunirnos, a crecer todos juntos. Este trabajo es mucho de alianza, y eso lo he aprendido muchísimo. este, a veces, a veces las organizaciones o los profesionales son muy celosos con el tema del trabajo, ¿no? Siempre es como un tema de que, no, bueno, yo trabajo acá o esto es mío, y la idea es vincularse, relacionarse, o sea, todos juntos hacemos una red y un trabajo en potencia mucho más rico de lo que podríamos hacer de forma individual, y eso yo lo he aprendido y es como una de las filosofías más importantes que siempre tengo en la cabeza. Saludo especial ahí al colega y tocayo Diego Torres. Gracias por las palabras. También a Jairo, que veo que Jairo, estuvo gracias. conectado todo el tiempo. Gracias, Jairo. Gran profesional. Lo conocí siendo todavía apenas arrancando en este camino, y ahora es muy satisfactorio verlo cómo ha ido creciendo y cómo ha ido aportando también en esta perspectiva del Totalmente. deporte para el desarrollo. Es un gran profesional en lo que hace, aparte pues de lo que es humanamente Jairo. Un saludo especial para Y él. beisbolero, beisbolero. Sabe muchísimo de béisbol, formador de béisbol justamente de Mi Vida es un Diamante, ese proceso del Grupo Internacional de Paz. Bueno, Roger, algo más para que vayamos cerrando. Igual podemos establecer otros espacios más adelante para que continuemos conversando. Totalmente. No, bueno, mira, el mensaje final está relacionado con el tema pues principal, que era el de contacto, que era como el tema del deportista, de la psicología del deportista en este tema de confinamiento. Hay una palabra muy importante que marca la vida del atleta latinoamericano, que es el tema de afrontar la adversidad. Y hoy a todos, desde distintos puntos de vista, pero focalizándonos en los atletas, nos ha tocado sin duda afrontar esta adversidad que nos ha tocado vivir, pero sobreponerlo es como parte de ese camino, ¿no? Y el deporte ha demostrado en estos últimos meses realmente lo importante que puede llegar a ser en la vida de las personas, ¿no? Ya sea que lo tomes como esparcimiento, como un tema de salud o tema competitivo, o sea, todas las personas se han estado como moviendo en cualquier espacito de su casa a echar como esa mirada al deporte y dejarse como llevar por el ejercicio, por la actividad física que tantos beneficios nos produce. O sea, es increíble, a veces a mí mismo me pasa que lo necesito, o sea, estoy estresado o estoy trabajando mucho y necesito de pronto cuando se puede, en los horarios o lo que sea, salir a trotar, salir a hacer algún tipo de ejercicio o en la casa, o sea, me cambia totalmente la mentalidad y el enfoque. Entonces, realmente ha sido muy lindo dentro de las cosas rescatables de este confinamiento, ha sido como
cómo el deporte y la actividad física toma un papel preponderante en la salud mental de las personas. Y bueno, nada, a seguir creciendo. Ojalá que todas esas personas que dieron con el deporte en este confinamiento como un hobby, como una manera de pasar el tiempo, se mantengan, ¿no? En esa línea y que no lo dejen cuando ya empiecen como con su rutina normal, sino que ya sea como parte habitual, ¿no? Muchas personas han crecido muchísimo sus cuentas justamente, ¿no? De clases y de servicios de entrenamiento en línea, cosa que también ha sido muy positiva. O sea, se han dado otras herramientas para ayudarnos entre todos a afrontar esta adversidad que estamos enfrentando. Y yo creo que eso ha sido siempre pues una palabra que ha estado muy presente con virus, sin virus, en el deportista latinoamericano, y esto no va a ser esto no va a ser diferente. O sea, todos vamos a salir de esto con mucha más fuerza, vamos a volver a competir, vamos a valorar muchísimo más para quien no lo hacía, de pronto esos espacios de interacción, esos espacios de comunidad. Y, y bueno, nada, o sea, aunque a veces el ánimo para todos vaya ahí como fluctuando, siempre con la motivación bien en alto, siempre pensando que las cosas van a ir para mejor y que esto es simplemente una etapa que estamos viviendo y que bueno, vamos a sacar lo mejor de esto. Bueno, Roger, como siempre, un gusto conversar con usted, compartir. Ahora desde la virtualidad, pues, Total. presencialmente, hemos planeado y ejecutado varias ideas y bueno, creo que no será la excepción este 2020. Ya tenemos varias ideas por allí en incubación y seguramente pronto las personas que están interesadas en estos temas de deporte social comunitario, deporte para el desarrollo, deporte para la paz, tendrán un mayor conocimiento de eso a lo que hago referencia. Mil gracias por el espacio, por el tiempo, por compartirnos parte de ese sentir y de toda esa trayectoria que ha tenido usted en el deporte y también desde la psicología como profesional del área. No, gracias a ti. Siempre desde que llegué acá a Medellín, siempre muy buenas relaciones contigo, Diego. Siempre, pues, en la medida de lo posible me has abierto, pues, todos los espacios que has tenido disponibles para dar a conocer lo que hago, para generar trabajos en alianza y siempre como pensando en seguir haciendo cosas, ¿no? También mis respetos y mi admiración hacia ti, que también tienes una gran trayectoria y bueno, súper honrado de estar como en esta conversación entre amigos, entre panas de esto que tanto nos gusta, que es el deporte, la psicología, y bueno, sí, sin duda ya habrán muchos otros espacios. Saludos a toda la gente que se conectaron, por ahí vi muchos conocidos también apoyándome, así que bueno, gracias a todos y por acá seguimos. Bueno, abrazo, abrazo para toda la gente que se conectó y a Igual. los que verán también en diferido esta conversación. Chao, Roger. Un abrazo fuerte. Chao, Diego, nos vemos, cuídate. Chao. Gracias.